La Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana te espera en la carrera 31, número 2066, Barrio Las Cuadras, Pasto, Nariño, Colombia. Contactos 321-731-4827 y 350-247-1408. Hace algunos años escuché a un hombre de Dios decir estas cosas acerca de Jesús, que Jesús vino al mundo a darnos las buenas nuevas del reino de Dios. Y esa afirmación que hizo este hombre no están equivocadas, son ciertas. Pero posteriormente él dice que Jesús no fue crucificado porque sus noticias eran buenas, no, para nada. Jesús fue crucificado porque las buenas noticias eran nuevas. Esas buenas nuevas son las que cambiaron al mundo, son las que partieron la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y es ahí donde las buenas noticias acerca de Dios, acerca del reino de Dios que vino a proclamar a Jesucristo, son palabras que en verdad nos llenan, nos transforman y nos cambian. Por ello, cuando nosotros comprendemos con rectitud y con plena validez que Jesús es el Hijo de Dios, no solo estamos afirmando, sino que estamos manifestando un hecho real. Con Cristo nosotros somos más que hijos de Dios, sino que a través de Cristo tú y yo estamos completos. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 10, leemos lo siguiente. Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis, dice la palabra de Dios, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Para discernir las doctrinas cristianas o la doctrina de Cristo, es muy importante que tú y yo estemos de acuerdo con los pensamientos de Dios y no conforme a las suposiciones y a los criterios de los hombres. Los pensamientos como Jesús, al traer las buenas nuevas acerca del reino de Dios, eran palabras que jamás han sido aceptadas por el pueblo judío, con pensamientos totalmente atados al pasado. Y hoy, con la gente que viven apáticos a las cosas de Dios y que por ignorancia pretenden desconocerlas. Hay que entender que Satanás ha entenebrecido el pensamiento de miles y millones de hombres para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Por eso pensamientos como Jesús jamás serán acogidas por una estructura, óyelo bien, por una estructura antigua o tradicional. En el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo 23, capítulo, versículos 9, leemos lo siguiente: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está
en los cielos. Cuando tú oras al Padre Celestial a través de Jesucristo, es que tú estás reconociendo primero de que eres criatura de Dios, segundo, que has nacido de nuevo, y tercero, que eres partícipe de las buenas nuevas de Jesucristo a través de los evangelios y de todas las santas escrituras. Cuando tú oras al Padre, estás reconociendo que Él es el absoluto dueño de tu vida, que Él es el absoluto dueño de todo lo que tú tienes y todo lo que tú haces. Por eso también debemos entender que el amor infinito de Dios no tiene precio alguno. Cuando estamos hablando de que todos somos sacerdotes, y cuando acabo de decirte a ti que no podemos llamar Padre a cualquier ser humano, ni a aquellos que se dicen ser sacerdotes, se les tenga que decir padres. La palabra de Dios nos está diciendo que solo debemos de llamar a Dios, a nuestro Dios, Padre. Y Jesús lo hacía. Jesús cuando hablaba, oraba, le decía, Abba, Padre. ¿Quién conoce al Hijo sino el Padre? ¿Quién conoce al Padre sino al Hijo? En la ley de Moisés existió un sacerdocio levítico. Y este sacerdocio ya era por Aarón y la descendencia de Aarón. Tenía por objeto presentar a Dios ofrendas, becerros, corderos, sacrificios que representaban ofrendas del hombre hacia Dios, con el propósito de que el hombre reconociera sus pecados, sus culpas y a la vez su impureza espiritual humana, con el propósito de que Dios, a través del sacerdocio que intercedía ante Dios, fueran perdonados. Entonces, ya con el nuevo, con Jesucristo, con el ministerio de Jesús, después de muchos años o siglos después, la muerte de Cristo Jesús y a la vez la crucifixión de Jesús en la cruz tuvo un significado muy importante para el cambio sacerdotal. Jesús vivió en la época o en la ley de Moisés, pero cuando Jesús muere, se instaura sobre la nueva humanidad un tiempo de gracia, lo que quiere decir que no solamente a través de la resurrección de Jesús tenemos la fe, sino que a través de Jesucristo estamos obteniendo la salvación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 51, nos dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, para que en adelante nada estorbara la relación que tenemos hoy a través de Jesucristo con nuestro Padre. Y algo más maravilloso, que es a través de Jesús, cuando tú confiesas que Jesús es tu Señor y tu Salvador, dice que no solo tú eres salvo, sino todos los de tu casa. Muchos han dicho que la salvación no se pierde, pero creo que se pierde la salvación, porque si tú sigues viviendo como tú piensas que vives y que ya no te vas a condenar, a pesar de que conoces de Dios, a pesar de que sirves de Dios, y tú crees que no te vas a condenar, querido hermano, querida hermana, estás muy equivocada. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9,
encontramos lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, encontramos lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Repitiendo estas preciosas palabras, nos dice que más vosotros sois linaje escogido, ojo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que se anuncien, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú te das cuenta, fíjate en la palabra que dice que nosotros somos sacerdotes. Al decir sacerdocio, no se refiere, hermanos y hermanas, a una palabra en especial, sino a todo el pueblo, a todos, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, ricos, pobres, blancos, negros, a todos se refiere. Todos podemos, si queremos, si nos preparamos, si tomamos las cosas en serio, ser esos sacerdotes que representemos a Dios en la tierra, y así podremos lograr extender el reino de Dios a todas las naciones. Ahora, cuando habla de nación santa, se refiere a su iglesia, se refiere a los hombres, a las mujeres que caminan predicando el evangelio por todas partes del mundo. No solo un puñado de hombres que se han apropiado de las cosas de Dios hasta llegar al punto de que han distorsionado todo, sino que aquí todo cristiano es constituido por Dios como sacerdote. En el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento, Habacuc, capítulo 2, versículo 14, encontramos Habacuc, capítulo 2, versículo 14, encontramos: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. ¿Qué propósito tiene que tú y yo nos constituyamos en sacerdotes? Es que con el conocimiento, con las palabras de Dios, toda la tierra, hermanos, no solo es tu ciudad, no solo es tu casa, no solo es tu sector, tu barrio, no solo es tu departamento, tu estado, tu provincia, sino que toda la tierra es llena, no de tu conocimiento, no de lo que tú crees, no de lo que te dicen, no de lo que hacen, no, del conocimiento pleno de la gloria de Dios. Y dice que se extenderá como las aguas del mar. Pero Dios necesita a hombres y mujeres como tú, hombres y mujeres como yo, dispuestos a predicar la palabra de Dios, dispuestos a cumplir ese llamado sacerdotal, porque cada cristiano debe de acercar a más personas a Cristo, no a la religión, no a las cosas que en verdad edifican, sino que es obligación tú y yo de levantarnos, esforzarnos, trabajar, vivir en torno al conocimiento de Dios y de su palabra. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 10, leemos lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En otras palabras, Dios te está diciendo: si tú me sirves, si tú sirves en la obra, si tú eres un sacerdote que ayudas a extender la obra de Dios, Dios no olvida esa obra.
dice que Dios no es injusto para olvidar lo que tú haces y el trabajo de amor que tú le dedicas a la obra. No desfallezcas. No desfallezcas por críticas, por lo que te dicen, aún en el internet, aún en estas páginas. A mí me han dicho de todo y me dicen de todo. Se burlan de mí, de mi voz, se burlan de mi físico, se burlan de todo. Pero, ¿qué digo yo? Soy un siervo y un sacerdote de Dios. A Dios me rendirán cuentas. Dios mirará qué tipo de injusticia están haciendo contigo. Y la palabra de Dios dice que Él es escudo tuyo para defenderte, para cuidarte y para mantenerte. Así que sacerdote, así que sacerdota, así que hombre o mujer de Dios, no desfallezcas. Ahora, Dios dice que no es injusto, porque Dios sabe que tú trabajas para la obra de Dios. Mucha gente en el mundo, por eso la ignorancia es tan atrevida, se levantan contra los siervos, dicen estos son unos ladrones, estos quieren enriquecerse, estos quieren aprovecharse del pueblo, pero no saben que tanto el sacerdote como su casa, cuando están en tiempo completo, deben de vivir de la obra de Dios. Ya que Dios los haga ricos y poderosos, gloria a Dios por ellos, porque sabemos que Dios tiene todo bajo control. Y si aquellos sacerdotes, aquellos hombres que no dan a Dios un informe con respecto a sus actos, pues Dios también les establecerá juicio. Ahora, en Hebreos 3:1 no lo vamos a leer. Aquí se nos refiere que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que después de haberse ofrecido a sí mismo, nos trajo la salvación y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. En Hebreos también, en el mismo libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, leemos lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios está intercediendo por sus pastores, Dios está intercediendo, Jesús está intercediendo por sus pastores, Jesús está intercediendo por su iglesia, Jesús intercede por todos aquellos que lo sirven y lo aman. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que Jesús está hoy en día en el cielo, Él no está cruzado de brazos como muchos se creen. Él tampoco se ha olvidado de la humanidad. Jesús se está moviendo y los tiempos que estamos viviendo son tiempos en donde Dios está sirviendo a la iglesia para que esos verdaderos sacerdotes se acerquen a Cristo y lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora, Jesús cumplió dos requisitos en el sacerdocio. Primero, que ofreció su propio sacrificio. Y segundo, estar siempre intercediendo por las personas. En el siglo I de la era cristiana, dice que cuando Jesús murió, todos los cristianos del primer siglo salieron a predicar el evangelio, cumplieron con la comisión de predicar el evangelio y extender el evangelio a todas partes del mundo conocido en esa época. Pero con el transcurrir del tiempo, esta decisión humana se fue conformando, se fue limitando hasta formar un clero colectivo que se reservó para sí mismo el privilegio de la predicación de la palabra. Error grave. Si tú y yo podemos compartir el evangelio, no solo predicaríamos a todas partes del mundo, sino que miraríamos la gloria de Dios en toda nuestra vida. Aquí me da a entender que Satanás ha sido tan sagaz y perseguidor de la iglesia, que la atacó la iglesia hasta el punto de que la iglesia se limitara
con un puñado de hombres que ellos se abrogaron el privilegio de la enseñanza de la palabra. Eso es toda una historia. Cuando tú estudias la historia de la iglesia, bien, la iglesia cristiana y la iglesia católica, te das cuenta que eso es todo un proceso hasta constituirse hoy la iglesia católica y los sacerdotes que la componen, y por otra parte la iglesia cristiana. Los clérigos hoy en día afirman ser ministros luego de pasar por años de seminarios, y cuando terminan sus estudios reciben un grado o una ordenación por el cual estos, según ellos, administran los llamados sacramentos bajo la autorización de un obispo o dirigente. Pero como hemos visto que Jesús nos da un mandato de ir por todo el mundo a predicar el evangelio y predicar las buenas nuevas a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él nos está diciendo que tú y yo estamos en la obligación como cristianos de extender el reino de Dios y la palabra de Dios sin ningún límite. En esta época del segundo, tercer siglo, hasta las épocas actuales, la Iglesia Católica, ya gracias a Dios porque tenemos constituciones en las cuales nos dieron a las iglesias cristianas los mismos derechos y las mismas igualdades aparentemente frente a la Iglesia Católica, podemos retomar ahora el sacerdocio bíblico establecido por las Santas Escrituras para que seamos millones de hombres y mujeres que extendamos el reino de Dios y no el privilegio como tiene la religión tradicional, con sacramentos, con cosas que en verdad muchas veces no pueden ser bíblicas. Entonces, cuando tú eres llamado a predicar el evangelio, cuando tú eres llamado o llamada a extender la palabra de Dios, debes también ser una persona preparada. No debes de ser preparada, quiere decir tener conocimientos en la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, meditarla. En Josué 1:8 dice la palabra de Dios que si nosotros meditamos, estudiamos y ponemos por práctica la palabra de Dios, las bendiciones van a ser muy grandes. Y ahí fue que se perdió todo. Ya cuando la iglesia tradicional tomó el control de la iglesia, tomó el control de la enseñanza de la palabra de Dios, se fue desvaneciendo el interés del pueblo por acercarse, por luchar, conocer a Dios. Tuvieron que venir hombres como después de los apóstoles, después de los mártires de la iglesia, como John Hughes, John Wycliffe, Lutero, Calvino, Fox, muchos hombres que vinieron a encender el fuego del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. A la Iglesia Católica no les gustó. La Iglesia Católica siempre es opositora a que hombres como tú y yo seamos hombres que practiquemos y que llevemos el evangelio. Ahora, cuando Dios nos dice que tú y yo debemos de ser hombres temerosos y conocedores de la palabra de Dios y amar a Dios sobre todas las cosas, no quiere decir que tú seas un neófito, que tú seas una persona que no conoce de Dios o que vives en situaciones tan difíciles y que quieras convertirte en hombre o en un sacerdote de Dios. Ten mucho cuidado. Primero Dios nos ordena que limpiemos nuestra vida, que nos pongamos en paz con todos aquellos que en verdad tenemos situaciones diferentes, con aquellos que en verdad tenemos alguna discrepancia. Tenemos que ser hombres temerosos, hombres de palabra, hombres de oración, hombres de humildes, hombres de buen testimonio, hombres de amor entrañable. Porque para los demás lo importante es que miren en ti que eres un hombre de testimonio, que eres un hombre íntegro,
Pero esa integridad no viene porque tú quieres, sino que cuando Dios te permite nacer de nuevo, cuando Dios te llena de tu Santo Espíritu, cuando Dios te empieza a revelar la palabra de Dios, a tener conocimiento, inteligencia y sabiduría, es ahí donde Dios te va a utilizar como rey y sacerdote. Ahora, el Espíritu Santo no solo viene a decirte bien, te alegro y te da palmadillas, no. El Espíritu Santo, para que tú seas un ministro de Dios, un hombre y una mujer de Dios, llena con el poder y la autoridad de Dios, el Espíritu Santo va a desarrollar primero tu ministerio. Segundo, va a desarrollar tus dones o talentos. Y tercero, te va a utilizar para extender el reino a todas partes del mundo. Entonces, el sacerdocio no es un privilegio para unos pocos, sino un mandato para todo cristiano. Y así lo confirma en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, donde dice: y nos hizo reyes y sacerdotes por Dios su Padre. Repito, en Apocalipsis 1:6 nos dice: y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios y para Dios su Padre. Y en el capítulo 5, versículo 10, nos dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí no está diciendo que una iglesia determinada, una denominación determinada. Aquí está hablando de todos los que amamos a Dios, los que queremos a Jesucristo, los que nos sujetamos a su palabra. No es exclusividad, hermanos, de la Iglesia Católica, sino que Dios nos habla que todos somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahora, en el capítulo de Éxodo, en el Antiguo Testamento, encontramos en el libro de Éxodo, Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo 6, lo siguiente: ojo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que Jesús nos vino a enseñar, que nosotros somos un reino de sacerdotes, santo, apartado de Dios, no con las corrientes del mundo, no con adulterios, fornicaciones, borracheras, orgías, no con tibiezas, sino que quiere Dios levantar ese sacerdocio de estos tiempos, aquellos hombres que sean fieles, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que lo adoremos, que lo conozcamos a Dios, no adorando imágenes, no siguiendo mandatos y costumbres de hombres, que eso nos ha llevado a la destrucción, que eso nos ha llevado a tener estos castigos de Dios por la pandemia, por todo lo que estamos viviendo, hermanos, por la pobreza, por la ignorancia, por la pereza. Dios quiere hombres y mujeres sabios, con sabiduría, con inteligencia, despiertos espiritualmente. Porque estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. Así que Dios te está diciendo a ti, hermano y hermana, que tú eres un sacerdote, no conforme a tu palabra, no conforme a lo que tú quieras, sino como dijo en el capítulo 5, versículo 16, capítulo 5, capítulo 10 de Apocalipsis, es que Dios nos ha hecho para y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El reinar no es llevar al pueblo a la esclavitud. El reinar no es llevar al pueblo a la ignorancia.
El reinar no es llevar al pueblo a que te sirvan de día y de noche, tú explotando, tú aprovechándote de ellos. No, el reinar consiste en traer el reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios, y darlas a conocer al mundo que tanto lo necesita. Hay mucha necesidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios quiere que tú seas ese hombre, esa mujer, que extiendas el reino, que no te avergüences de Dios, que no te avergüences de su palabra, que no te avergüences ni de la iglesia. Muchos parecen que se esconden, tienen vergüenza de las cosas de Dios, no sabiendo que en Dios está todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y el día que nos presentemos delante de Él va a verificar qué hemos hecho nosotros por extender el reino de Dios. Y muchos dirán, como los talentos, no, yo sabía que iba a predicar, que sabía, pero me dio miedo porque ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán las personas? ¿Qué dirá el curita, el sacerdote de la iglesia católica? ¿Que me va a sacar, me va a quemar, me va a excomulgar? No, tú le sirves a Dios, y como le sirves a Dios tienes que caminar con Dios y confiados en que Él va a cuidar de ti, de tu casa y de todo lo que tú tengas. Ese es el llamado sacerdotal. Ese es el sacerdocio que Jesús quiere para ti y para mí, para todos nuestros hijos, para toda nuestra herencia. Dios no quiere que vivamos en ruina, que vivamos como la iglesia tradicional ha tenido a estas regiones de Latinoamérica por más de 600 años, en una pobreza absoluta, sin conocimiento, sin revelación, adorando imágenes. Jesús no vino a enseñar esas cosas. El sacerdocio de Jesús fue extendido para que todo el pueblo tuviera su luz admirable, dice. Imagínense, su luz admirable. ¿Y qué pasó con este puñado de hombres? La gente, el pueblo ignorante, jamás se dio cuenta que el privilegio de la predicación no era solo para ellos, sino para todos nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Hoy, hermanos, sin despreciar a los sacerdotes de la religión católica, observamos que se ha exagerado la misión espiritual hasta llegar a los extremos que ellos se autoasignan la única autoridad legítima para perdonar los pecados, y se olvidan, como dice la palabra de Dios, que debemos confesar los pecados unos por otros. Cuando las personas mutuamente se perdonan, pueden estas personas mirar el favor y la bendición de Dios en sus vidas. Otros hablan y dicen que son los únicos que pueden llamarse padres. Y acabamos de leer que solo a Dios podemos llamar padres. Otros, en el caso del exorcismo, que esa palabra no existe en la palabra de Dios, que quieren espantar demonios rociando agua bendita, que eso tampoco existe, eso no es bíblico. Y también leer oraciones prefabricadas, se levantan y se inventan tantas oraciones, tantos credos, que cuando tú estudias la palabra de Dios, las oraciones son tan diferentes. Las oraciones están llenas de tanto poder, pero también identifican al hombre que ora como hombres y mujeres de Dios, no religiosos, sino hombres temerosos de Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová? Dicen. ¿Hasta cuándo el enemigo prevalecerá sobre mí? Le dice uno, el rey David. Y Josafat: Señor, acuérdate que esta tierra que tú no la diste, se la diste a nuestros antepasados viniendo desde Abraham, que nos hemos expulsado, Señor, ayúdanos. Pero los otros, hoy en día, la religión tradicional se levanta letanías y cosas que en verdad han distorsionado, han distorsionado el concepto bíblico de la palabra de Dios. En Deuteronomio,
capítulo 5, versículo 9, leemos lo siguiente. Aquí nos dicen que muchos hombres de la iglesia tradicional han levantado altares a más de 500 personas sin tener en cuenta lo que dice la palabra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y continúan: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La iglesia católica, llena de tantos santos a todo mundo que los miran, que han hecho obras piadosas, ya los convierten en santos y a la vez los convierten en ídolos. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios que en estos últimos tiempos está pasando? Dice que muchos espíritus engañadores y doctrinas de demonios invadirán el mundo. Por eso Dios nos está llamando como sacerdotes a caminar en rectitud en el camino de la verdad. Por eso la palabra nos dice que caminemos y regresemos a las sendas antiguas, a la palabra de Dios. Estudiemos los evangelios, escudriñemos la palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, y cuando prediquemos conforme al evangelio, no conforme a nuestras experiencias, no inventándonos fábulas, no inventándonos cosas engañosas, sino viviendo el evangelio como Jesús lo quiere, puro, sencillo y sin ningún tipo de mancha. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿por qué y cómo es constituido todo hombre como sacerdote del Dios Altísimo? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué y cómo es constituido todo hombre como sacerdote del Dios Altísimo? La primera respuesta es porque Dios mismo así lo ordena y así lo requiere, que todo hombre, que toda criatura que Dios ha hecho esté a su servicio. Pero es triste ver generaciones enteras, miles de hombres, mujeres, entregados a sus propias lascivias, a sus propias preocupaciones. Hoy, en este tiempo que se está superando de la pandemia, 6 meses de prueba, la gente desesperada, y eso que van a venir protestas y desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque la gente no ha aprendido a confiar en Dios. Creen que Dios no existe, creen que Dios no ve, creen que Dios no tiene nada, no tiene todo bajo control. Por eso Dios mismo requiere que tú y yo estemos al servicio de Dios, que lo busquemos a Dios. La segunda respuesta está dada en Romanos 12:1, que dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, que como sacerdotes, como hombres y mujeres de Dios, debemos de pedirle a Dios que nos permita vencer toda tentación que el mundo nos ofrece. Hoy en día, con tanta tecnología, con tanto desarrollo intelectual, material, hasta físico, estamos los hombres de Dios con más peligro de caer en la tentación. Por eso hay que orar por nuestras autoridades, orar por el sacerdocio, orar por los hombres y mujeres que cumplimos este precioso ministerio. Y ve, en Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está confirmando la anterior, que por favor, pueblo de Dios, oren por sus pastores, oren por sus pastoras,
Oren los hombres y las mujeres que están al servicio de la casa de Dios. Oren por los evangelistas, oren por los profetas, oren por los maestros, oren por los apóstoles. Oren por ellos para que Dios pueda tocar al pueblo y transformarlos. Dios está buscando ese sacerdocio. Dios está buscando ese sacerdocio y está zarandeando, hermanos. Está zarandeando a la iglesia, a su iglesia, para sacar de todo eso un remanente de hombres, adoradores en espíritu y en verdad, porque estamos en tiempos de fin, tiempos de juicio. Y si tú no despiertas, y si tú no te, como dicen acá en Colombia, no te pones pilas, vivirás un sacerdocio totalmente apagado, un sacerdocio totalmente dormido. Y que Dios tenga misericordia para ello. Toda persona que se sacrifica en su santidad y dedica tiempo a Dios y al servicio de los demás es un sacerdote. Repito, toda persona que se sacrifica por su santidad y al mismo tiempo ora por sí mismo y presta y ora por los demás es un sacerdote. Viene una segunda pregunta. ¿Cuál es la situación actual del sacerdocio católico? Repito, ¿cuál es la situación actual del sacerdocio católico? Hay que aclarar que este tipo de sacerdocio se quedó en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, ofreciendo el mismo sacrificio de la cruz, cuando ya no entienden que Cristo ascendió al reino de los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, una sola vez para siempre, no todo el tiempo, no todos los días. Y allá el Señor está intercediendo por ti y por mí para que el sacerdocio que está levantando sea un sacerdocio con poder, con autoridad. No un sacerdocio, como te estoy diciendo, ya quedado en la ley de Moisés. Estos sacerdotes no han tenido la revelación de su entendimiento. Ellos tienen un conocimiento, disculpen, intelectual, un conocimiento humano. Ellos, si no se renuevan, si no buscan a Dios y se entregan de manera fiel a la palabra de Dios, la escudriñan, la meditan, el poder del Señor les vendrá sobre ellos, que serán hombres poderosos, hombres llenos de la bendición. Pero estos sacerdotes no tienen la revelación y la renovación de su entendimiento, se han quedado ahí. Uno habla con ellos y ahí quedado, solo intelecto, solo palabra, pero no tienen el fuego del Espíritu Santo que revele, que transporte, que transforme. Y estos también no han percibido la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, como lo dice en Filipenses 5, en Filipenses 3:8. No han tenido ese conocimiento, como lo dicen en Filipenses 5:8, imagínense. 5:8. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 5:8. En Filipenses 3:8, Filipenses 3:8, dice así, 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, el apóstol Pablo dice en este mensaje: y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Es decir, que por más conocimientos que tuvo, por más seminarios que estuvo, por más seminarios, por más sitios donde ellos, por más sacramentos, no, por más cosas sin entendimiento que enseñaban acerca de Dios, dice que él no los consideró como si nada. ¿Para qué? Para buscar el verdadero conocimiento que se da a través de ¿quién?
de Jesucristo, conocimiento de Cristo Jesús. Conocer a Cristo, conocer el Evangelio, conocer lo que hizo Jesús, eso nos acerca mucho más a la templanza y semejanza de Cristo. Pero los hombres no quieren comprender, los hombres no quieren meterse con Dios. Y estos sacerdotes no han percibido la excelencia del conocimiento de Cristo, porque han decidido seguir, a doctrinas humanas que nacen del Evangelio, antes de pedir la revelación y la inspiración divina para que el Espíritu Santo les dé el conocimiento pleno de Dios y del Señor Jesucristo. Más adelante nos dice que se nos enseña que el sacerdocio católico, antes de acercar a las personas a Dios, se han convertido en obstáculos y barreras que desfiguran y obstaculizan la realidad bíblica de la comunión e intimidad con Dios, y que ésta se puede dar no a través de los hombres, sino a través de Cristo Jesús. Y esto se debe a que el afán, el protagonismo, la religiosidad, que han preferido seguir estándares impuestos equivocadamente por hombres, con tantas cosas, con tantas maneras de vivir. Y la humanidad, más de 1.000 millones de seguidores de la Iglesia Católica, dicen, pero no saben que eso está equivocado. No saben que tú y yo estamos siendo constituidos en sacerdotes del Señor, que podemos extender la palabra de Dios, que no tenemos que vivir con normas y mandatos humanos. Ahora, aquí nos habla de que realmente esta postura sacerdotal no se ajusta, hermanos, no se ajusta a los lineamientos bíblicos, porque estas no tienen ninguna sustentación bíblica, sino que se llenan de interpretaciones alegóricas, es decir, que utilizan símbolos y tradiciones que en verdad en la palabra de Dios no están establecidas. Ahora, la palabra de Dios no solo se interpreta literalmente, sino que la palabra de Dios viene por revelación. Viene por revelación. Cuando tú estudias más la palabra de Dios, cuando tú te metes más con la palabra de Dios, cuando tú haces tuya la palabra de Dios, y sobre todo antes de la palabra de Dios, a Dios mismo y a Jesucristo, eso es un dunamis, eso es un choque, es una revelación. Y es ahí donde la palabra de Dios se debe de entenderla desde su contexto y desde su contexto, y nunca desde el punto de vista alegórico. Los conventos, los monasterios, estos nacieron en el tercer siglo con el fin de separar supuestamente la santidad de los cleros con el mundo, apartados por allá como ermitaños. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que salir a predicar, que buscar la gente, no vivir conforme ellos viven, con celibatos, porque la palabra célibe o soltero no está establecido en la palabra de Dios. El sacerdote debe de casarse. La prohibición de casamiento en los sacerdotes no es doctrina de Dios, según en 1 de Timoteo 4:1. Jesús quiere que formes un hogar, que tengas un hogar, que tengas hijos, que salgas, no vivas como un ermitaño ahí encerrado, lleno con pensamientos o con cucarachas, que no vas a ser edificado. Y ahí es donde Dios te va a hacer conocer. Yo recuerdo, hace muchos años conocí a unos estudiantes en seminarios católicos, y la mayor de ellos, parte de ellos desertaron, no querían vivir esa vida. Y muchos de ellos, gracias a Dios, algunos son cristianos, predican el Evangelio, son casados, tienen su familia, porque el celibato no es una prohibición. Ahora,
¿Con qué propósito hace la iglesia esto? Primero, con los riesgos sexuales que pues, se les ha ido fuera de las manos. Y segundo, para evitar líos jurídicos respecto a herencias y sucesiones de sus sacerdotes. Un sacerdote se muere, pare de contar, vivió, le pagaron una que otra cosa, o si se hizo rico, pues es otro cuento. Pero esa herencia, aparentemente, que pueden ser para sus herederos, se regresa para la misma iglesia. Y cosas así. Ellos han llenado la iglesia con dogmas, con tradiciones que prácticamente son puros mandatos de hombre. Pero a Dios Padre sabemos que no lo conmueven ni liturgias, ni vanas arrepentimientos, ni ritos, ni tradiciones, sino que a Él le mueve que tú reconozcas a Jesús como su Señor y su Salvador, que salgas a predicar el Evangelio, que te capacites en la iglesia, que vengas a nuestras enseñanzas, que vayas a tu iglesia, que honres a tus pastores, que siembres, que ayudes al Evangelio, que diezmes, que ofrendes, que te sacudas, porque Dios quiere utilizarte a ti, utilizar tu vida. ¿Para qué? Para que tú seas ese hombre, esa mujer escogido por Dios. Hermanos, el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. No es el apóstol, no son los papas, no son las virgencitas, no son los santos que los han convertido en ídolos. De ahí que esta doctrina, que se apartó de todos los mandatos de Dios, es considerada como una doctrina mentirosa. Mentirosa, imagínense. Ahora, para terminar, queda entendido pues que el orden sacerdotal de la religión católica carece de todo soporte bíblico y es apenas un enchape con buenas relaciones públicas para, entre comillas, denotar santidad y sobresalir, para prestigio y para privilegios, muchas veces llenos de favores económicos exorbitantes. Solo te he hablado de que debes de ser ese sacerdote, como dice en el libro, en Primera de Pedro, como dice en Primera de Pedro 2:9, para terminar. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos. Gracias, Padre Santo, gracias, mi Señor, por esta palabra. Hoy reconozco que mi llamado sacerdotal no está limitado en 4 paredes, sino que tú me has llamado para que salgamos y extendamos tu palabra a todas las personas que necesitan de ti. Sabemos, Padre Santo, que la mies es mucha y que los obreros son pocos, pero clamo por esos obreros llenos de sabiduría, por ese sacerdocio, Señor, que camina a la templanza y el señorío de nuestro Señor Jesucristo, a la templanza e imagen de nuestro Señor Jesucristo. No bendecimos a Israel, bendecimos a Jerusalén, bendecimos, Padre Santo, a todos aquellos que bendicen a esta preciosa nación, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Es costumbre, como es un culto donde la iglesia participa de él, siempre nosotros terminamos con la bendición sacerdotal, y esta la encontramos en el libro de Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. Se llama la bendición sacerdotal y la vamos a orar, y de paso le damos gracias. Esperamos que sigas escuchando estas enseñanzas que te edificarán, que te fortalecerán, y que el amor de Cristo prevalece contigo. Cumple el llamado sacerdotal, no lo olvides, y Dios te bendecirá grandemente. Jehová habló a Moisés
diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amantísima casa, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, yo los bendigo. Que esta semana que entra sea una semana de bendición, de reflexión, y cumple el llamado de ser sacerdote del Dios Altísimo. Les habló su amigo Silvio Reyes, de Iglesia Internacional, Casa de Oración, Renovación Cristiana. La Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana te espera en la carrera 31, número 2066, Barrio Las Cuadras, Pasto, Nariño, Colombia. Contactos 321-731-4827 y 350-247-1408.